Hi everyone! Hola a todos. For the last two teachings, we have been learning on why we need to hear the voice of God. En las últimas dos clases estuvimos viendo cómo oír la voz de Dios. First, we hear God's voice to receive affirmation. Primeramente, escuchamos la voz de Dios para recibir la afirmación de su parte. Second, we hear God's voice to fight the enemy's plans for our lives. Y lo segundo, nosotros escuchamos la voz de Dios para combatir al enemigo. And today we will be talking about the third most important reason why. Hoy vamos a estar viendo cuál es la tercera razón por la que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Living in Mexico is different than living back home. Vivir en México es muy diferente a vivir en casa, en mi casa allá en Canadá. As many of you know, I moved here to Mingy around 2.5 years ago. Como muchos de ustedes saben, yo me mudé aquí a Añadero hace 2 años y medio. So where I was raised is far, for most of my life, is far from here. El lugar en donde yo crecí, me crié, un lugar muy lejos de acá. I used to live in Ontario, Canada. Yo vivía en Ontario, Canadá. So Canada is actually above America. Canadá está ubicado arriba de Estados Unidos. And when I visit my home, I travel to San Diego first. Y para volver a visitar mi casa tengo que ir a San Diego. And then from San Diego, I take a flight to Toronto. Y luego tomo un vuelo allí para aterrizar en Toronto. And the lifestyle I live here is really different from the lifestyle back home. La verdad que el estilo de vida acá en México es diferente al de Canadá. Water here is not unlimited. El agua acá no es ilimitada. So we receive water here 2 times per week. Es por eso que en realidad recibimos agua del gobierno solo 2 veces por semana. And if we run out of water, that means it's really uncomfortable for us to live. Y cuando nos quedamos sin agua o el camión de agua no viene, se vuelve algo muy incómodo por la falta de agua. And then electricity is really expensive here too. Y también pienso que la electricidad también es muy cara. So there are certain hours during the day when it's twice as expensive as the regular amount. Hay ciertas horas durante el día cuando la electricidad llega a costar el doble. Because of this, we don't do our laundry or we don't pump up water during those hours. Y debido a esto, no utilizamos el lavarropa ni bombeamos agua en esas horas. Because I grew up differently, I needed to change my attitude and perspective about so many different things. Y debido a que crecí en un ambiente diferente, tuve la necesidad de cambiar mi actitud y perspectiva sobre todas estas nuevas cosas. How I use these resources like water and electricity back home was really wasteful. En Canadá solía derrochar estos recursos. So I would use the water, but when I use it, I would leave it running and I would go do something else. Por ejemplo, abría el grifo del agua y me iba a hacer otra cosa. Or I would turn on different lights in my house, but then I wouldn't be in those rooms. O encendía muchas luces alrededor en la casa sin que usara esas habitaciones. I wasn't very thankful for a lot of things. Era muy desagradecida por muchas cosas. Because it was really easy for me to have those things. Porque era muy fácil para mí tener estas cosas al alcance. I realize now how I lived before, it wasn't the normal way to live. Recién ahora viviendo acá en México me pude dar cuenta de que no estaba haciendo las cosas como corresponde. And in the same way, the way we live our lives, God doesn't want us to waste it. Y de la misma manera Dios nos advierte que no desperdiciemos la vida que Él nos ha dado. So this worshiper in Psalm 39, he writes, Él nos escribe en Salmos, Lord, tell me how long will I live? Let me know how short my life really is. You gave me only a short life. Compared to you, my whole life is nothing. The life of every human is like a cloud that quickly disappears. y dice así: Señor, ayúdame a comprender lo corto que será mi tiempo en la tierra. Ayúdame a comprender que mis días están contados y que mi vida se me escapa de las manos. Muy breve es mi vida. Toda entera
toda entera no es más que un momento para ti. La existencia humana es como un soplo. Ephesians says, "Be careful how you live. Live wisely, not like fools." Y en Efesios capítulo 5 de 15 al 17 dice, así que tengan mucho cuidado de cómo vivan como sabios, no como necios, aprovechen bien cada oportunidad, porque los días son malos, no sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. God only gave us one life to live. Él nos ha dado una sola vida para vivir. We don't have 3 extra lives. No tenemos 3 vidas extras. If we waste this one, this is all we have. Si desperdiciamos esta, este no es un videojuego donde podemos reiniciar e intentar hacerlo mejor. Right, so we can't restart our life, so we only have one opportunity to make the most out of our life. Solo tenemos una sola oportunidad. But many of us, we waste our lives. Pero muchos de nosotros desperdiciamos nuestras vidas. I know this is sad to hear, but it is the reality. Es triste escuchar esto, pero es la realidad. We often do not have a serious attitude towards what God has given us as a gift. Muchas veces no tomamos una actitud seria sobre lo que Dios nos ha dado como regalo, Especially in our younger years. especialmente en nuestros años de juventud. And that's why we so easily choose sin, which is sin is any pleasure that steals our joy from God. Es por eso que elegimos fácilmente el pecado, cualquier placer que roba nuestra alegría en Dios. And that's why we're so slow to receive counsel and correction from people who love God. Y es por eso que somos lentos para recibir consejos y corrección de personas que aman a Dios. We feel like we have a right to decide our own path without acknowledging God's authority in our lives. Sentimos que tenemos derecho a decidir nuestro propio camino sin reconocer la autoridad de Dios en todo. Proverbs 14:12 says, "There is a way that people think is right, but it leads only to death." En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. It is so important to be hearing the voice of God every single day. Es muy importante estar escuchando la voz de Dios todos los días. By listening to Him and then obeying Him, we can learn how to give our whole life to God. Al escucharlo y obedecer lo que nos dice, podemos aprender a cómo entregarle toda nuestra vida a Dios. When we are ready to accept God's wisdom and ways, He will speak very specifically about what is okay and what is not okay. Cuando estamos listos para aceptar la sabiduría y los caminos de Dios, Él nos va a hablar muy específicamente sobre lo que está bien y lo que está mal. And then what attitudes and actions please Him, Y qué actitudes y acciones le complacen and then which ones are not acceptable. y cuáles no son aceptables para Él. Because God is alive, Dios está vivo y es real. and that means His nature is to have a relationship with us. Y también sabemos que su naturaleza consiste en tener una relación con nosotros. What we do, what we think, what we feel is important to Him. Lo que hacemos, pensamos y sentimos es muy importante para Él. It affects Him. A Él le afecta. Like any friendship you have, when you have a bad moment with someone, the other person might feel hurt or misunderstood by your actions. Así como cualquier relación de amistad que puedas tener, cuando estás teniendo un mal momento con alguien, la otra persona podría ser lastimada o sentirse no comprendida por sus acciones. We can either bring God joy or we can bring Him sorrow with the way we live our life. Esto quiere decir que podemos llevarle gozo a Dios o podemos llevarle tristeza con nuestra forma de vivir. But you know, finding what God is happy with is not a hard thing to do. Pero debemos entender de que no es difícil descubrir qué es lo que le complace a Dios. God didn't make it impossible for us. Dios no hizo que esto fuese algo imposible. He actually wanted people to find out what He likes and dislikes. Él quiere que nosotros sepamos qué son las cosas que le agradan y qué son las cosas que no le agradan.
6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro y el hombre al que Jesús había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Lázaro estaba sentado en la mesa con él y Marta servía. Entonces María tomó un frasco como de medio litro de perfume de nardo puro, que era muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús, y el que más tarde lo traicionaría, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le importara a los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús respondió: déjenla en paz. Ella estaba guardando este perfume para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a verlo. Pero no solo a él, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Okay, amen. Where was Jesus in this story? ¿Dónde estaba Jesús en esta historia? It says that Jesus was with his close friends Lazarus, Martha, and Mary. Dice que Jesús estaba con sus amigos cercanos, Lázaro, Marta y María, cenando. And do you remember who Lazarus was? ¿Recuerdas quién era Lázaro? He was a man that became very sick and died, and then Jesus rose him back to life. Era el hombre que se había enfermado, que había muerto, y Jesús lo resucitó. And now they're having a small party together to celebrate what Jesus did for their brother. Y ahora en esta historia estaban teniendo una pequeña fiesta juntos para celebrar lo que Jesús había hecho. And while Jesus is eating, Mary brings out something very special. Y mientras Jesús estaba comiendo, María hizo algo muy especial. She brings in a pint of pure nard to show Jesus how much she loves him. Trajo un frasco de nardo puro para demostrarle a Jesús lo mucho que amaba. What would you do for the one that you love the most? ¿Qué serías capaz de hacer por la persona que más amas? One pint is like 2 cups. Este frasco contenía como medio litro de nardo puro. But pure nard is a perfumed oil that is really expensive. Y nardo puro es un aceite perfumado que es muy caro. And the amount that she had was worth more than 1 full year of work. El valor de este perfume era un año completo de trabajo. Imagine working every single day and not missing work for holidays or sick days. Imagínense trabajar todos los días sin faltar al trabajo, incluso en las vacaciones o aún estando enfermos. And then receiving all that money that you earned. Y luego recibir todo el dinero que ganaste. This is how much the perfume oil was. Esto era lo que valía este perfume. It really surprises me that she did not store this really expensive item in a safe place. Realmente me sorprende que no haya invertido o guardado esto que es tan valioso para alguna otra cosa. She didn't keep it in case she needed the money for an emergency. Ella no guardó este perfume para en caso de que necesitara el dinero para una emergencia. Like, what if Lazarus got sick again and he needed the money? Como en caso de que su hermano Lázaro se volviera a enfermar. She didn't wait to use this money for herself. Tampoco pretendió usar este dinero para sí misma. Instead, she pours all of the perfume on Jesus' feet while he was eating. En su lugar, ella invirtió todo el perfume en los pies de Jesús mientras él estaba comiendo. And she doesn't stop with this. Y ella no se detuvo ahí, She continues to wipe his feet with her hair. sino que ella continuó y limpió los pies de Jesús con su cabello. This is a really strange thing for the disciple Judas to see. Para uno de los discípulos de Jesús, Judas, ver todo esto que acaba de pasar era algo muy extraño. The Bible mentions Judas as a person who didn't understand, but maybe there were more than Judas in the story. Quizás Judas no fue el único en la mesa que se sintió así, pero la Biblia lo menciona aquí en esta historia. He couldn't understand the action that Mary performed for Jesus. Él no podía entender todo esto que María había hecho por Jesús. For him, this is not an act of love, but a waste. Para Judas esto no fue un acto de amor, sino un total desperdicio. He didn't think it was worth spending that much for Jesus at the moment. Judas no pensaba que valía la pena gastar tanto por Jesús en ese momento. And he tells Mary, you could have used that money for something else. Y es por eso que le dijo a María que ella podría haber usado el perfume para otras cosas que eran más importantes. But let's see how Jesus responds to this. Pero veamos cómo responde Jesús a esta conversación. Jesus says, Jesús dice, don't stop her. déjala en paz. It was right for her to save this perfume for today. Ella estaba guardando este perfume para el día de mi entierro. The day for me to be buried, prepared for burial. He corrects Judas and affirms Mary for her actions. Jesús corrige a Judas y afirma a María alabándola por sus acciones. She did the right thing because Jesus was going to die soon and he was going to go to the cross for people. Ella había hecho lo correcto porque pronto Jesús iba a morir en la cruz para la humanidad. For Jesus, her actions really touched him and moved his heart. Para Jesús, las acciones de esta mujer lo honraron y conmovió profundamente su corazón. In our lives, there will be many voices like Judas telling us not to give our whole life to God.
En nuestra vida habrá muchas voces como Judá diciéndonos que no le demos todo a Jesús. They're going to warn us that giving our life to God is a waste of time. Muchos dirán que vivir para Dios es una pérdida de tiempo. You see this in media and on televisions. There are so many messages that discourage us from following Jesus. En los medios de comunicación y en la televisión hay muchos mensajes que nos desalientan y nos desaniman a seguir a Jesús. But God tells us through the story that the greatest loss is when we waste our life on ourselves. Pero Dios nos dice a través de esta historia que la mayor pérdida es cuando desperdiciamos nuestra vida sobre nosotros mismos. When we give everything to God, God will never waste a single moment of our worship and our love for Him. Cuando damos todo a Dios, Dios no desperdiciará ni un solo momento de nuestra adoración y amor por Él. This woman who did this for Jesus is remembered forever. Esta mujer que hizo esto por Jesús es recordada para siempre. God makes sure that He will honor those who love Him like this for all of eternity. Dios se asegura de que honrará a aquellos que lo amaban, así como a ella, por toda la eternidad. This is why we need to hear God's voice and draw close to Him every single day. Es por eso que necesitamos escuchar la voz de Dios y acercarnos a Él. But you know, it's okay if we don't know how to worship and love Him in the beginning. Está bien si no sabemos cómo adorarlo o cómo amarlo al principio, Because God will teach us if we're willing to learn. porque Dios nos lo va a enseñar mientras estemos dispuestos a aprender. Él te mostrará y te enseñará cómo. When I read this story, I want to be like this woman. Cada vez que leo esta historia, quiero ser como esta mujer. How about you? ¿Y tú qué piensas? Let me pray for you guys. Vamos a orar. God, we just read this amazing story of this big sacrifice this woman gave to Jesus. Acabamos de leer esta historia en donde esta mujer sacrificó algo muy importante por Jesús. But God, really, you sacrifice more for us. Pero sabemos que Dios, tú usas este sacrificio más para nosotros. So, Lord, we want to give our whole life as worship to you. Señor, es por eso que queremos entregarte toda nuestra vida a ti. But sometimes we don't know what you like from our worship. So, God, would you keep sharing with us through your word and through your voice? Muchas veces no sabemos, Señor, de qué manera podemos agradarte. God, teach us Es por eso que te pedimos que nos lo enseñes and lead us with your Holy Spirit. y nos lideres, nos guíes con tu Espíritu Santo. In Jesus' name, Oramos en el nombre del Señor Jesús. amen.